Hace algunos años escribí una canción que se llama Desierto y lo curioso es que esa canción la escribí después de un fin de semana en Acapulco. Un fin de semana em, idílico, colorido, intenso, como película de James Ivory. Me gusta a mí pensar. Y yo sé que si pensamos en un lugar desértico, definitivamente no pensamos en Acapulco. Lo que pasa es que bueno, ese fin de semana, esos 3 días que estuve allí, eh, caí en un enamoramiento profundo, profundísimo, uno de los más intensos que he vivido, quizá no el más, pero sí uno de los más importantes, de esos que son parteaguas, aunque dure solamente 3 días. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí es importante que dentro de el amor, dentro del enamoramiento, eh, aunque este sea real, se complete o no, tiene que haber algo de pretensión. Tiene que haber algo de pretensión y eso tiene que venir también sin duda de la otra persona. Entonces, yo soy capaz, y estoy seguro que muchos de ustedes también, de distinguir en unas muy pocas horas, a veces minutos, si esa otra persona va a brindarme esa pretensión, ¿no?, que yo busco. Ya no digamos esa poesía, porque entonces sería demasiado pretencioso, pero algún tipo de pretensión, vamos a decirlo así. Entonces, ese fin de semana escuchamos pop francés de los 80s, escuchamos arias de ópera, porque claro, porque estábamos en plena pretensión. Em, y y en una borrachera que así como el amor que estaba surgiendo iba increciendo conforme pasaban los minutos bajo el sol de Acapulco, el calor, la cerveza, el tabaco. Todo eso solo hacía que incrementara el enamoramiento y la ridiculez. Y claro que después de regresar a la Ciudad de México, después del fin de semana, y que esta persona tuvo que partir a Francia, yo me encontraba deshecho. Recuerdo que solo pensaba, era un lunes además, y yo solo pensaba o deseaba o pedía, no sé a quién, le pedía que me cayera el edificio encima. Eh, Eso o aislarme completamente, porque empecé a tener miedo del contacto humano, em, miedo real. Y lo bueno que salió de todo esto, en cierto sentido, es que en esa desesperación, yo sé que me contradigo porque en otros videos he dicho que cuando estoy muy mal no puedo escribir, pero en esa ocasión fue una excepción. Em, Empecé a escribir canciones. Escribí muchas canciones esa semana, canciones que de hecho ya he publicado con mi banda. Tengo una banda, The Shelter, es una banda humilde, pero sustancial. Y entre esas canciones que ustedes ya pueden escuchar, están algunas como Ver, Lo poco que queda de París, eh, Duermes, no sé qué otra se me vaya ahora, fueron varias. Y bueno, y claro, Desierto. ¿Y por qué elegí el desierto como entorno y no, digamos, la bahía de Acapulco? Pues porque yo quería aislarme. Y fue en ese momento cuando empecé a leer sobre los anacoretas, sobre los ascetas, sobre San Antonio Abad, sobre el retiro em, del contacto humano, con la finalidad de elevarse, con la finalidad de estar solamente en contacto con Dios en ese caso, y en el caso mío con, con la creación, que en cierto sentido pues puede venir también de Dios, si es que así lo creemos. Pero bueno, eh, lo que yo quería era aislarme por el miedo que ya les cuento que empecé a desarrollar hacia ese contacto humano, porque
Así como en esos 3 días surgió esa intensidad, así se fue, así se esfumó. Y cuando eso sucede, es muy, es lógico, incluso sano, que el miedo se apodere de nosotros. Y entonces, a veces pienso yo que me gustaría radicalizarme, radicalizarme en el método creativo, radicalizarme en ese aislamiento, pero no, yo no tengo el valor para hacerlo físicamente, a veces mentalmente, quizá algunos días, quizá algún fin de semana, quizá en algunos momentos entramos en ese desierto mental para estar en contacto con una cosa en particular, puede ser eh, la meditación, la oración, la reflexión o la creación. Y además es muy útil crear a partir del aislamiento porque nos ayuda a entender que no es verdad esa afirmación de que el arte es político. Eso es una estupidez, francamente. La belleza puede existir solamente por existir y podemos crear solamente porque queremos crear. Y si decidimos habitar ese desierto mental, eh, a menos, bueno, claro que nunca sabemos si puede llegar de pronto a nuestras vidas un tipo de felicidad que no creíamos posible y que esté ligada a algún tipo de relación humana. Pero si por el contrario eso nunca sucede y decidimos habitar en ese desierto eh, para crear, entonces va a suceder quizá como le sucedía a estos anacoretas que eh, solamente oraban y oraban y oraban hasta morir. Entonces nosotros, y a veces pienso yo que eso me sucede a mí, que solamente estoy como en una espiral de arena, de alacranes, de sol, de sed, creando, 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 hasta morir.